Hola, a nosotros nos tocó la distribución normal. Por Manuela Sánchez Ángel, Manuela Montoya Botero, Milena Mejía Osorio, Brigitte Martínez Romero. Hola, bienvenidos al programa Más sobre Estadística. Hoy les vamos a hablar sobre el tema distribución normal. Hola, ya está aquí nuestra otra invitada, Milena Mejía, la cual nos va a hablar sobre distribución normal. Bueno, Milena, bienvenida. ¿Qué tienes por decirnos? Bueno, gracias. Yo les voy a hablar de la distribución normal. La distribución normal es la distribución más importante en la estadística. Se le llama distribución normal o de Gauss a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en los fenómenos reales. Bueno, la gráfica de una función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto a un determinado parámetro estadístico. Esta curva es conocida como la campana de Gauss y es el gráfico de una función gaussiana. Bueno, algunos ejemplos que son asociados a la distribución normal que con respecto a los fenómenos naturales son los caracteres morfológicos como la estatura que están entre las personas, los animales, las plantas y en eso incluyen la talla, el peso, el diámetro, etcétera. Y también están los caracteres psicológicos del cociente intelectual que son asociados a la adaptación al medio. Hola, ya está aquí nuestra invitada especial, Brigitte Martínez, la cual nos va a hablar sobre la historia de la distribución normal. Hola, Brigitte, cuéntanos sobre esa historia tan interesante. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, hola, la historia de la distribución normal es que esta se conoce como campana de Gauss o como curva de Gauss, que fue un matemático muy famoso alemán del siglo XIX. Bueno, para descubrirlo se demoró casi 200 años para establecer también la ecuación. Su origen viene desde la observación del estadístico francés Abraham Moire del siglo XVIII, que era consultor de juegos, y que él descubrió, él planteó la distribución binomial por medio de la probabilidad de que una moneda cayera cara o cero. Luego, en el siglo XIX, Gauss estableció la campana de Gauss. Le atribuyó su nombre a una de las más famosas distribuciones de la probabilidad en la estadística. Bueno, esto fue todo por hoy sobre la historia de la distribución normal. Muchas gracias, Brigitte, por tu aporte. Súper interesante la historia. Aprecio mucho tu conocimiento. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, hoy he aprendido mucho sobre la distribución normal, aparte que es una de las más importantes de las distribuciones continuas, debido a que nos permite describir un número muy grande de fenómenos aleatorios, como por ejemplo aquellos que intervienen en un número elevado de factores no controlables, que actúan de manera independiente y con pequeños efectos. La distribución normal tiene muchas características, como por ejemplo que solamente tiene un pico, o sea que es unimodal. También que la media, la moda y la mediana tienen el mismo valor. Y la otra sería que las dos colas de la distribución normal de probabilidad se extienden indefinidamente y nunca tocan el eje horizontal. Esta distribución normal tiene muchos ejemplos de la vida cotidiana, como por ejemplo las pruebas, o sea, los exámenes que nos hacen a diario en el colegio, universidades, entre otros, cuando nos toman el peso, la altura y muchos más. Bueno, ha llegado la última parte del programa y llegó nuestra doctora Manuela, la cual está especializada en distribución normal y nos va a hablar sobre un tema más extenso de este. Hola Manuela, bienvenida, dinos qué tienes por contarnos. Buenas tardes, yo les vengo a hablar más que todo sobre el manejo de la tipificación de las tablas. Me voy a enfocar más que todo en explicar el proceso de hallar tal intervalo en una tabla. El proceso de tipificación permite reducirla a una única con media 0 y desviación típica 1. Se denomina normal tipificada y se representa normal entre 0,1. Entonces X pertenece a normal entre la desviación y entre la media, que esto conlleva z es igual a x menos la media sobre la desviación que pertenece a la normal
que va entre 0 y 1. Para ser más exactos, voy a explicar la tabla. Esta es la fórmula de probabilidad de distribución normal. Probabilidad que está entre x menor o igual a la desviación. Entonces, estas son las filas y estas son las columnas. Estos son los intervalos verticales y estos son los intervalos horizontales. Y estos dos intervalos me van a resultar un determinado número. Estos números nunca pueden pasar de 1. Siempre tiene que estar entre 0 y 1. Un ejemplo sería la probabilidad de que z sea menor a 1.35. Entonces, el 1.3 en esta fila, que está acá, lo voy a sumar con 0.05 que está acá para que me dé 1.35, ¿cierto? Entonces, estos dos al unirlos me va a dar 0.9115 y aquí está el resultado, 0.91149, que es aproximadamente 0.9115. Otro ejemplo sería la probabilidad de que z sea menor a menos 0.338, que conlleva la probabilidad de z sea menor a menos 0.34. El que voy a mirar es este. Entonces, como es menor, al resultado que me aparezca en la tabla le voy a restar 1. Entonces, busquemos 0.34. Entonces, miramos 0.3 y ¿qué otro número se necesita para que sume 0.34? 0.04. Entonces, estos dos al unirlos me va a dar 0.6331 y 1 menos 0.6331 me va a dar 0.36693. Otro ejemplo sería la probabilidad de que z sea mayor a 2.1, que conlleva la probabilidad de que z sea mayor a 2.10. Entonces ese es el que yo voy a mirar y el resultado que me dé le voy a restar a 1, porque siempre que el número es negativo o que está entre mayores, siempre se le va a restar a 1. Entonces busquemos 2.10. Entonces vamos a buscar 2.1, que sería este, y que se necesita sumar con los de la columna, pues de los decimales, sería con 0.00. Entonces 2.1 con 0.00 me quedaría 0.9821. Entonces, como está entre los mayores, se le resta a 1. 1 menos 0.9821 da 0.01786. Listo, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Queridos televidentes, llegó el fin del programa Todo sobre Estadística con el tema de distribución normal. Espero que se hayan divertido bastante y hayan aprendido mucho sobre este tema tan importante. Muchas gracias.